Hoxe en día, unha tableta e un móvil son suficientes para facer música, e se non me crees, mira o obradoiro de novas tecnoloxías e música o que asistiron os alumnos do Padre Feijóo Zorelle, convertíndose nuns auténticos DJs. A música electrónica é unha das máis populares hoxe en día. Para explicarlles aos alumnos ourensáns os segredos da produción musical, a Concellería de Educación ofrece as sesións formativas As novas tecnoloxías na música, un obradoiro no que os alumnos se converten nuns auténticos DJs por un día. Entre os obxectivos desta proposta, dirixida ao alumnado de cuarto de Educación Secundaria da cidade, están o aprender a superpoñer pistas de sons electrónicos con programas de última xeración, así é como crean en directo diferentes mezclas e compoñen entre todos unha jam session. Para isto, os participantes empregan tabletas dixitais e unha intuitiva aplicación conectada a un controlador para achegarse á composición musical. O resultado é unha actividade na que os alumnos aprenden xogando e non só poñen a proba a súa creatividade, senón que, ademais, descobren a dificultade de producir música en directo. Vai preparando os materiais porque aquí chega a lixoteca desta semana, así que presta atención. Imos darlle ritmo aos últimos días do inverno con estas maracas. Necesitaremos unhas culleres de plástico, o botiño do xoguete dun ovo de chocolate, cinta decorativa, arroz e unhas tesoiras. O primeiro que faremos será coller o botiño do xoguete, así que aproveita para comer unha lambonada. Quitamos o xoguete porque tampouco o imos necesitar. Agora co arroz metemos uns cantos grans dentro do botiño. E pechamos. Facemos o mesmo co outro para a segunda maraca. Mira xa que ben soan. Se o prefires, tamén podes utilizar grans de café, así conseguirás outro tipo de son. Collemos 2 culleres e facemos así. Poñemos un pouco de cinta para poder darlle moito ritmo. E facemos o mesmo no mango para poder agarralas con firmeza e tocar uns ritmos moi animados. Xa estarían listas as nosas maracas. Xa sabes, mans á obra. Aínda que parece que por fin imos deixando atrás o COVID, algúns rapaces están experimentando o que os pediatras lle chaman COVID persistente. Presta atención para coñecer cales son os seus síntomas. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que son las secuelas post-COVID en los niños. Estoy aquí con el doctor Villanueva para compartir este tema, que yo creo que es interesante para los padres. Simplemente decir que en el mundo hubo millones de niños con coronavirus, y aunque la mayoría fueron asintomáticos y un pequeño porcentaje pues tuvo complicaciones o tuvo que ingresar en UCI, sí que es importante decir hoy qué secuelas tuvieron estos niños y si deben acudir al pediatra a revisar, incluso, aunque no tengan secuelas, incluso habiendo padecido la enfermedad. Hola, buenos días. Bueno, pues como dices, yo creo que esta charla viene a cuento hoy y no antes, porque precisamente con la última ola del coronavirus, con la cepa Omicron, pues la mayoría de los afectados fueron niños, sobre todo aquellos pequeños que estaban sin vacunar, e incluso los niños más mayorcitos que estaban parcialmente vacunados, incluso alguno vacunado. A raíz de eso,
Ahora entramos justo en ese periodo posterior de semanas o meses posteriores donde pueden persistir algunos síntomas y para eso vamos a hablar un poquito del tema que considero que ahora es el momento adecuado para plantearlo. Claro, entonces yo lo que te pregunto es, ¿todos los niños que han pasado COVID deben de acudir a su pediatra y los debe revisar y qué debe de valorar? Pues sí, la verdad es que los niños que han pasado el COVID, aunque hayan sido de manera asintomática, con muy poquita sintomatología, sería conveniente que acudiesen a su pediatra al cabo de unas semanas para hacer una valoración y ver en qué momento pues, se incorporan a la vida cotidiana, a nivel al colegio, si se incorporan con normalidad o si persiste algún síntoma. Entonces es bueno que acudan a una revisión pasadas varias semanas después de la infección aguda. Yo ahora te haría otra pregunta y te diría, ¿cuándo crees tú que deben de ir al pediatra? ¿A la semana, al mes? ¿Cuánto tiempo crees tú que debe de, entre que pasan la enfermedad y deben de acudir al pediatra? ¿Hay un tiempo que tú recomiendas? Yo creo que lo más adecuado sería entre las 2 y 4 semanas posteriores a la infección aguda. Probablemente aquellos niños que la hayan tenido yo no dejaría pasar más allá de un mes sin hacer una visita pues, a su pediatra para que controle un poquito la evolución posterior. Y tú como pediatra, para llevar a estos niños que acuden a tu consulta, ¿qué crees que es en lo que más, o los pediatras en general, nos debemos de fijar en qué síntomas, qué patología o con qué secuela pueden quedar o qué es lo que tienes que ver en estos niños que pueda interesarnos? Pues mira, en esa valoración que se hace al cabo de unas semanas es importante pues valorar un poquito el estado de vacunación de los niños, porque todos los niños deben de vacunarse, aquellos que están recomendados del COVID, aunque lo hayan pasado, se recomienda pues mínimo 4 o 8 semanas después de haber pasado la infección, debemos de asegurarnos que están vacunados y los que no tengan una vacunación completa deben de completarla. Luego debemos de estar atentos, como te comentaba, a su incorporación, digamos, al mundo académico y también en su vida cotidiana, para ver si hay alguna limitación o quedó algún tipo de síntoma que le impida hacer vida con normalidad como hacía previamente a la infección. Y también tenemos que estar atentos los pediatras, aunque es poco habitual y ya lo comentamos en una charla aquí, al síndrome multisistémico inflamatorio que se puede presentar precisamente 4 semanas después de la infección aguda y en donde nosotros debemos de descartarlo si presentan fiebre con alguna sintomatología añadida, pero es un tema que ya tratamos. Sí, de todas formas, es bueno decir que eso es excepcional y que es raro, sobre todo un poco por tranquilizar a los padres. Porque, bueno, yo concretamente en mi experiencia de la cantidad de niños que vi, no vi nunca ninguna complicación. Claro que está bueno revisarlos y ver que todo está bien, pero bueno, yo quería también insistir ahora y preguntarte qué síntomas después del post-COVID suelen presentar los niños. Bueno, aquí es donde quiero detenerme un poquito porque esto es lo más importante de la charla. Es decir, los síntomas que vamos a mencionar ahora son aquellos síntomas que algunos niños presentan posteriormente a la infección aguda de manera, digamos, prolongada o persistente y que dan nombre a la patología que estamos hablando hoy, al síndrome post-COVID o COVID prolongado. Si nos centramos un poquito en el órgano diana, que es el pulmón, pues hay niños que luego les queda una tos persistente durante semanas o les puede quedar un dolor torácico sin una causa cardíaca, lógicamente, que lo explique, e incluso alguno presenta disnea o dificultad respiratoria con el ejercicio. Hablando también del corazón, que es otro órgano que también se afecta bastante en el COVID, hay que estar atentos a la posibilidad de pericarditis y de miocarditis. La miocarditis en los niños y en los adultos se asoció también con la vacunación, y es verdad, hubo casos asociados a la vacuna del COVID, pero se ha visto que el mismo virus también produce miocarditis y que tiene peor pronóstico, lógicamente, si te afecta pues no estando vacunado que si estás vacunado. ¿Qué nos da la miocarditis? Pues también nos puede dar dolor torácico y nos puede dar dificultad respiratoria, arritmias e incluso síntomas más preocupantes. También hay que estar atentos a esta patología. Luego nos vamos ya a síntomas ya conocidos, que también ya los conocíamos de los adultos, pero que los niños también han presentado, como es la pérdida de gusto y de olfato. Se ha visto sobre todo en adolescentes más que en niños pequeños y parece ser que tiene mejor pronóstico que en los adultos, se recupera antes el gusto y el olfato, pero hay que también pensar que pueden presentarlo. Luego tenemos ya unos síntomas que nos preocupa más, que yo creo que es donde debemos poner más énfasis, que es lo que le llaman la boira, la niebla cerebral. La niebla cerebral es como aquellos niños que, igual que en adultos se ha visto, pues que te dicen que ya no tienen la misma lucidez mental, es decir, que las ideas no las tienen tan claras y entonces presentan unas ideas un poco más confusas que antes de haber padecido el coronavirus. Y eso nos preocupa porque, claro, se ha asociado con disminución de la capacidad de atención de estos niños, se ha asociado con disminución de la concentración y en algunos casos con pérdida de memoria.
y eso puede provocar que estos niños, cuando se quieran incorporar al colegio, su rendimiento se vea afectado, y si eran niños que tenían un rendimiento bueno, realmente van a tener un problema, que si luego no detectamos, pues van a tener dificultad para que les entiendan, les comprendan, y pueden fracasar a nivel escolar e incluso derivar en un problema después de ansiedad o incluso depresión si realmente alguien no comprende el problema que tiene. Ya nos quedan otra sintomatología también pues habitual, como puede ser la cefalea. Hay niños que puede persistir la cefalea semanas después de la fase aguda de la infección, y esa cefalea parece ser, no se ha encontrado una causa que nos la explique, pues lo asocian sobre todo a una respuesta inmunitaria potente en aquellos niños o adultos que han tenido esa respuesta así fuerte, que pueda persistir esa cefalea posterior. Y también te diría, pues la fatiga, el cansancio físico, la fatiga, es un síntoma también a tener en cuenta, porque hay adolescentes que pueden ser deportistas y hacer actividad física y ser buenos en lo físico, y sin embargo después del COVID no pueden, se están limitados, tienen ese cansancio extremo y les condiciona su vida y no pueden realizar la actividad deportiva como hacían en su momento previo a la infección. Entonces también hay que estar atentos a detectar estos niños y poder ayudarles y evitar pues, los problemas que pueda condicionarle todo ello. Por eso es importante ver estos niños, detectar estos síntomas cuando persisten y darles una explicación y una ayuda. Pues yo a esto añadiría también, esto ya es experiencia propia, niños con problemas gastrointestinales que perduran en el tiempo, como diarreas, como dolores abdominales, y después también hablando también de eso, de la fatiga que pueden presentar, o de dolores musculares también que pueden presentar. Entonces ya como un poco para que concretes, ¿tú crees que los niños presentan síndromes también post-COVID y una sintomatología como el adulto, una vez pasado la enfermedad, que puede presentar una serie de síntomas o de patologías una vez que pasaron la enfermedad? Y realmente, ¿cómo lo ves tú? Pues mira, te diré que el síndrome post-COVID, la definición, la OMS ha establecido una definición solamente para adultos, y ahora tuvieron que reunirse más de 100 expertos a nivel pediátrico para darle una definición a estos síntomas que presentaban algunos de estos niños. Se han puesto de acuerdo, y resumiéndolo un poquito y haciéndolo sencillo, pues podemos entender que un niño tiene, pues digamos, un post-COVID o un COVID prolongado, que se llama cuando tiene al menos un síntoma físico, pasados 3 meses después de la infección aguda diagnosticada correctamente. Y ese síntoma físico repercute en su vida cotidiana. Es decir, ponemos un ejemplo. Un niño que tiene pues, una cefalea durante la fase aguda de la infección, persiste con esa cefalea 3 meses después, y esa cefalea le impide acudir con normalidad al colegio o hacer una vida normal. Ese podríamos decir que es un niño que tiene un síndrome post-COVID. Igualmente, si tiene un cansancio extremo que le impide, después de los 3 meses de haber pasado la infección, hacer una vida deportiva normal como hacía previamente. Esos son 2 ejemplos claros que nos dice que sí, que existe el post-COVID en los niños, y que es lógicamente menos frecuente y con un mejor pronóstico que en los adultos, pero hay que estar atentos, diagnosticarlos y ayudar a estos niños a que hagan una vida, digamos, normal, o que puedan incorporarse con normalidad. Bueno, pues entonces nada, para terminar, que además yo creo que es una charla que estuvo interesante, para terminar decir que los papás no se preocupen, que los problemas post-COVID graves tampoco los hemos visto, son problemas pequeños, opino yo, ¿no, doctor Villanueva? Correcto, perfecto. Pero que siempre debemos de estar atentos por si los presentasen, y entonces que los papás también lo sepan para acudir a su pediatra cuando tengan alguna duda. E ata aquí chegou o último xornal escolar do segundo trimestre. Voltamos dentro de 2 semanas con moitas máis actividades, e mentre que pasedes unhas felices vacacións. Aquí vos agardamos. Chao! Enredos patrocina este espacio.